Como fue anunciado ayer, hoy aprenderemos acerca de la Navidad, ¿sí? El significado verdadero de la Navidad. Así que hoy este tema muy importante también y muy necesario para nuestra vida cristiana, para que evitemos algún malentendido de la Biblia. Así que hoy, como siempre, abriendo nuestros corazones y oídos, escuchen atentamente la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre nuestro, Dios misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en esta iglesia presencialmente. Por favor, danos tu sabiduría y fortaleza a través de tu palabra que aprenderemos hoy, para que podamos vencer la potestad de los malvados. Así que ayúdanos para poder ofrecerte toda nuestra vida para amarte y servirte. Deseamos propagar el Evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos y cercanos puedan recibir la salvación y por eso sea glorificado a Dios. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana, especialmente en esta situación muy complicada por el COVID. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Primeramente busquemos la Biblia. San Juan capítulo 1, 14. San Juan capítulo 1, versículo 14. Primeramente, texto principal de hoy, primera de San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 14. Y también San Lucas capítulo 2, versículo 11 y 12. Aquí, primeramente, San Juan capítulo 1, versículo 14. Si lo tienen, leamos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y San Lucas capítulo 2, versículo 11 y 12. San Lucas 2, 11 y 12. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Sí, hasta aquí. Mientras estos últimos 2 años estamos pasando los tiempos que nunca habíamos experimentado antes, ¿no? Por el coronavirus. Ahora también estamos pasando este tiempo, muy lamentablemente. Y ahora ya estamos en el último mes, ¿sí? Último mes, diciembre, ¿sí? Diciembre 2021. Y luego también terminará este año 2021 muy pronto. Falta muy pocos días. A pesar de que el mundo es muy confuso y tenemos muchas cosas complicadas en nuestras vidas del ser humano, ¿sí? Como un hombre, esta historia que Dios nos permite fluye, ¿sí? Fluye por su camino firmemente, ¿sí? Respetando la voluntad de Dios. A pesar de que estamos en una situación muy confusa, pero Dios guía
este mundo según su voluntad, ¿sí? Buena voluntad. A pesar de que a veces no entendemos, pero podemos creer en tal Dios a través de la Biblia. Él es siempre bueno, siempre guía un camino bueno con buena voluntad hacia nosotros. Mientras viviendo en estos tiempos, ya se ha vuelto este diciembre de nuevo, ¿sí? Último mes. Y como siempre la Navidad, que toda la gente le gusta, se acerca para nosotros también. Cada año, ¿sí? Así nos encontramos tal día, la Navidad. Cada año, entonces cada año estudiamos sobre esta Navidad a través de la Biblia, pero este año también vamos a aprender acerca de ella de nuevo, otra vez, ¿sí? Año pasado también aprendimos el mismo contenido, ¿sí? Entonces, pero hoy también vamos a aprender el mismo contenido de nuevo para que sepamos bien el significado exacto de Navidad y evitemos malentendido en nuestra vida cristiana, ¿sí? Es muy importante este tema. Aquí, Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Sí, en este concepto, como dice este versículo, escuchar misma palabra de Dios es más seguro, ¿sí? Más seguro y útil para nuestra vida cristiana. Por lo tanto, a pesar de que repetidamente aprendemos este tema, cada año volveremos a meditar en la misma lección, como lo hace una vaca rumiar, ¿sí? Una vaca rumiar. Y así pensemos sinceramente cómo pasar y tratar esa Navidad como los cristianos. Debido a que esta enseñanza es muy importante y necesario para los cristianos, escuchemos atentamente con el corazón abierto y también con nuestros pensamientos abiertos, ¿sí? Es muy importante. Entonces, hoy vamos a aprender sobre el significado exacto de la Navidad, bíblicamente, antes del día de la Navidad, ¿sí? Próxima semana habrá la Navidad. Entonces, ahora vamos a aprender bíblicamente acerca de esta Navidad. Cada año las personas disfrutan ese día hablando con sus bocas que es el día de que nació Jesús, ¿sí? Muchas personas dicen de esa manera: nacimiento de Jesús es la Navidad. Pero si vemos la Navidad y aspecto de ellos, prácticamente solamente ellos disfrutan las cosas carnales, no sabiendo por qué vino Jesús en esta tierra y no teniendo interés quién es Jesucristo en el sentido verdadero. Muchas personas no tienen interés acerca de el significado verdadero del nacimiento de Jesús, la venida de Jesús también, pero solamente disfrutan carnalmente ese día, 25 de diciembre, ¿no? Diciendo con su boca es el día de nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, hoy vamos a averiguar y aprender sobre el significado de la Navidad y sobre su origen con el criterio de la Biblia. Criterio de la Biblia. El criterio siempre es la palabra de Dios, no es el pensamiento del hombre, ¿sí? Primero, vamos a ver sobre el origen de la Navidad. En la época de Roma, las personas se servían muchos a los ídolos, ¿sí? Ídolos. En esa época, las naciones tuvieron la agricultura como una parte importante. Por esta razón, muchas personas servían creando dioses relacionados
con el clima y la agricultura. Especialmente los romanos sirvieron al dios del sol, llamado Mitra. Miren, estos, Mitra, creyendo que el 25 de diciembre era su día de nacimiento. Sí. Antes romanos pensaban de esa manera. Aquí está el origen de la Navidad. ¿Sí? 25 de diciembre era su nacimiento. Sí, ellos consideran de esa manera. Nacimiento de este dios, Mitra, dios del sol, en Roma. En el día en que iba creciendo más la influencia del sol, como estuvo relacionado con la temporada de la agricultura, lo habrá fijado, sí, de esa manera. Además, junto con el dios del sol, le servían al dios de la agricultura, Saturno. Él es Saturno. Desde fin de diciembre celebraban una ceremonia de sacrificio para servir a esos dioses. Todo relacionado con agricultura, ¿sí? Su clima también. Mientras tanto, después de Jesucristo, año 313, como sabemos, este año muy conocido, ¿no? 313, cuando el emperador Constantino, ¿sí? Constantino reconoció oficialmente el cristianismo en Roma. Entonces, combinó el cumpleaños de Jesús con el festival de Dios del Sol, Mitra, Saturno, ¿sí? Mixto. Y desde entonces se hizo el fondo de la Navidad. Sí, esto es el fondo de la Navidad. Fue declarado oficialmente el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús en 3049, ¿sí? Antes de nacimiento de Jesús. Antes de 300 AD 313, emperador Constantino publicó de esa manera oficialmente el cristianismo, y AD 349 declaró oficialmente el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, cuando estuvo el Papa Julio, ¿sí? Desde tal momento, fue publicado, 25 de diciembre es el nacimiento de Jesucristo. Las personas lo hicieron tal día, con su propio pensamiento. No es bíblico. Eso no es nada bíblico y solamente se podría decir como un aniversario hecho de mano humana, el cual mezcla costumbres paganas con doctrinas católicas. Todo mezclado. Pero casi todas las iglesias del siglo V conservaron esta Navidad. Después de todo, la Navidad es el origen de las costumbres paganas que no están relacionadas con el nacimiento de Jesús. Navidad, mire, esta palabra, Christmas, se llama Christmas en inglés, ¿sí? Navidad. Eso es la palabra compuesta. Christmas, aquí, Christ, ¿sí? Juntos. Cristo,
más significa misa, ¿sí? Este significado tiene. Por lo tanto, las varias costumbres de Navidad que son comunes hoy en día no empezaron de la iglesia originalmente, sino absorbieron las costumbres paganas. Debemos entender este fondo, este origen acerca de Navidad. En particular, estas costumbres provienen de las tradiciones agrícolas romanas. Por ejemplo, el árbol de Navidad comenzó cuando los romanos decoraron el abeto con frutos rojos durante el ritual. Entonces, por eso, pensemos, ¿en cuándo es el verdadero nacimiento de Jesucristo? ¿Cuándo? Podemos entender esto a través de la Biblia. Mire, aquí San Lucas capítulo 2, versículo 4 al 8, aquí explica sobre el nacimiento de Jesucristo. San Lucas 2, versículo 4 al 8. Aquí está la historia. Les voy a leer. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilas de la noche sobre su rebaño. Aquí, con este contenido podemos entender acerca del tiempo de nacimiento de Jesús. Es la escena del nacimiento de Jesús. Jesús nació así en Belén. Sí. A través de este contenido podemos entender el lugar que nació Jesús. Aquí en Belén, dice. Jesús nació en Belén, pero algo muy cierto es que el nacimiento de Jesús no ha sido el 25 de diciembre. ¿Sí? Aquí en el versículo 8 dice, cuando nació Jesús en Belén, los pastores habían estado guardando las vigilas de la noche sobre su rebaño. Pero en la zona de Palestina, ¿sí? Belén, Palestina, no pastorean en el invierno. ¿Sí? 25 de diciembre es invierno, pero en esta zona, en Palestina, Belén, no pastorean en el invierno. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús no se puede considerar como la temporada del invierno, porque el diciembre es el invierno. Mire, diciembre es el invierno, aquí en Perú no, verano, ¿sí? Diciembre es verano, pero aquí, mire, hemisferio norte, ¿sí? Hemisferio norte es invierno, ¿sí? Nosotros estamos viviendo aquí, hemisferio sur, por eso diciembre es verano, pero aquí, hemisferio norte, en diciembre es invierno. Entonces, la zona palestina es aquí, ¿sí? Hemisferio norte. Entonces, a Dios, pensemos, a Dios le agrada
agradaría que guardemos la Navidad fijando el 25 de diciembre como el cumpleaños de Jesús de manera humana, aunque no esté mencionado sobre su nacimiento en la Biblia? ¿Cómo piensan ustedes? Dios no se alegra cuando se agrega o restar algo a la Biblia. Sí. Esto es el pensamiento del hombre. Ellos añadieron, ¿sí?, su pensamiento en la verdad de la Biblia. Por eso totalmente es equivocado. Aquí, San Marcos, capítulo 7, versículos 5 al 9, aquí esta historia también. Les voy a leer. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí la Biblia dice así. En la época de Jesús, el pueblo de Israel tenía la tradición de los ancianos. ¿Sí? Tradición de los ancianos. Los israelíes lo pusieron por encima de la palabra de Dios, humanamente. Es totalmente equivocado. Jesús lo llamaba como doctrinas, mandamientos de hombres, la tradición de los hombres y vuestra tradición. Aquí la Biblia dice así, pero ahora también estamos teniendo este aspecto, ¿no? Tradición de los hombres, doctrinas, mandamientos de hombres. Los israelitas, para guardar esa tradición, finalmente dejaron el mandato de Dios. Totalmente equivocado, ¿no? Por eso los reprendió Jesús muy fuertemente hacia ellos. Mire, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, Apocalipsis 22, 18, 19, dice así. Les leo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otros. Apocalipsis 22, 18, 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia nos advierte muy fuertemente, ¿sí?, muy exactamente, no debemos añadir
ningún contenido encima de la verdad de la Biblia. Pero muy lamentablemente, ahora muchas personas están haciendo este trabajo, ¿no? Añadiendo su doctrina, su pensamiento, su convicción encima de la Biblia. ¿Sí? Es gran equivocación, una equivocación muy grande. Debemos creer en la palabra de Dios conforme a tal palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es la palabra de Dios. En el momento en que mis pensamientos, tradiciones humanas, rituales y hábitos de los hombres se mezclan, la palabra de Dios se contamina, sí, se contamina y podría salir las consecuencias falsas. Por eso ocurren muchos problemas en el cristianismo, ¿no? Pero desafortunadamente hay muchas personas, muchos casos en los que muchas personas tienen una fe equivocada al confundir la clara palabra de Dios y transformarla en los criterios humanos. Esto es el aspecto de nosotros ahora. Este es el caso de la Navidad también, sí, caso de la Navidad. Por lo tanto, debemos mirar esta Navidad a través de la Biblia y tener una vista bíblica correctamente. Sí, y debido a que muchas cosas dadas en forma de sombra, debemos entender este punto muy exactamente. Debido a que muchas cosas dadas en forma de sombra en el Antiguo Testamento se han completado por medio de Jesús, no es importante guardar algo, ¿sí? Guardar algo más legalmente, sino tener una correcta relación con Dios, recibiendo la salvación por medio del Evangelio que fue perfeccionado por Cristo. No debemos ser un legalismo, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Ya fue perfeccionado el trabajo de la salvación por Jesucristo, la muerte de Jesucristo. Así debemos recordar esto, debemos creer esto, en esta verdad, así debemos recibir la salvación. Esto es el primero, ¿no? Por eso la Biblia explica así. Aquí, Gálatas y Colosenses, y también varias partes de la Biblia explica acerca de guardar la ley, ¿sí? Nosotros humanamente muchas personas queremos guardar una ley, ¿sí? Como un concepto de legalismo del Antiguo Testamento. Pero aquí la Biblia dice así, Gálatas capítulo 4, versículo 9, 11, si lo tienen, leamos juntos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí la Biblia dice muy claramente, abajo, Colosenses capítulo 2, versículo 16, 17, leamos juntos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí, muchas partes de la Biblia, en Nuevo Testamento, explica acerca de
guardar la ley, algunos eventos, ¿no? Aquí la Biblia explica así: los días de fiesta, ¿sí? Luna nueva, días del reposo. Estas cosas son una sombra del Antiguo Testamento. Pero ahora, a través de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, todo fue perfeccionado. Esta sombra, ¿sí? Aquí, esta sombra de mi mano, ¿no? Esto significa que existe un verdadero, ¿sí? Existe. Por eso, si confirmamos un ser verdadero, no hace falta guardar algo, no hace falta buscar, no necesaria investigar acerca de sombra, no más. ¿Sí? ¿Entiende? Si tenemos un ser verdadero, Jesucristo es verdadero. Así que Jesucristo cumplió todas las sombras del Antiguo Testamento, como aquí dice, las fiestas, luna nueva, algunos eventos, ¿sí? Como leyes. Por eso, en Cristo, la muerte de Jesucristo, todo incluye estas cosas. Por eso, nosotros, creyendo el Evangelio, correcto Evangelio, a través de la Biblia, de la verdad de la Biblia, ya no hace falta, no necesario guardar las leyes, enfocando mucho. Tiene significado, pero significado verdadero es así. A través de la Biblia tenemos que entender esto. Guardar la ley del sacrificio era muy importante y estricto para los israelitas en la época del Antiguo Testamento. Pero lo más importante es conocer el significado exacto de este sacrificio antes que guardarlo. Pero muchas personas enfocando su acción, su obra de guardar algo, sin conocimiento del significado de este sacrificio. Esto es el problema. Aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Busquemos la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Este versículo también, en el seminario de la Biblia, cuando aprendimos acerca del Evangelio, varias veces buscamos, ¿no? Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1. Si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sí, a través de este versículo también podemos entender acerca del significado del sacrificio del Antiguo Testamento. Tenemos que conocer exactamente el significado, el propósito de este sacrificio. No guardar una acción, no guardar una obra. Antes de esto, debemos conocer exactamente el significado verdadero. ¿Cuál es verdadero? No cuál es la sombra. Como este versículo, los israelitas tenían que saber, este sacrificio es la sombra de bienes venideros. Ellos no sabían. Es decir, el sacrificio del Antiguo Testamento no es verdadero, ¿sí? Una sombra. Pero ellos se olvidaron el significado verdadero de este sacrificio, porque hacían esto repetidamente cada año, por una acción, ¿sí? Repetidamente. Primer momento, ellos consideraban mucho acerca del significado de este sacrificio, porque con pacto de Dios, ellos sabían
acerca de este sacrificio, significado de este sacrificio. Pero cada año repetidamente lo hicieron, ¿sí? Hacían repetidamente una acción, una obra. Por eso, cuanto más pasaba el tiempo, ellos habrían olvidado, ¿no?, este significado verdadero del sacrificio. Por eso, enfocando solamente esta acción, lo hacían, olvidando, ¿sí?, no considerando, no pensando acerca del significado verdadero de este sacrificio. Algo, manera formularia, ¿sí? Formularia. Por lo tanto, la Biblia, ¿sí?, la Biblia nos advierte que evitemos este error sobre la ley, porque hasta ahora también tenemos este aspecto. Muchas personas tienen este aspecto. Las personas prefieren, ¿sí?, prefieren que enfocarse en las cosas visibles, ¿sí?, visibles, los cuales puede tocar, puede ver y puede sentirse, más que descubrir la verdad, ¿sí?, la verdad y comprender el significado verdadero de la salvación a través de la Biblia. Esto es el temperamento malo del hombre, ¿sí? Sí. Por instinto, las personas con este temperamento del pecado piensan de esa manera, equivocadamente. Quieren pensar en su manera, ¿sí? Por eso ocurren muchos problemas. Por eso muchas personas habían siguiendo a Jesús mirando los milagros, ¿sí?, visibles, mirando los milagros de Jesús, solamente teniendo mucho interés por su bendición carnal, ¿sí? Ellos siempre tienen interés acerca de su bendición carnal y algo de curiosidad, ¿sí? Quieren conocer algo. Tiene deseo de conocimiento acerca de curiosidad. Eso era una esperanza carnal, podemos decir así, ¿sí? Con esta esperanza carnal, ellos viven equivocadamente. Pero cuando Jesús habló sobre la vida eterna y el Espíritu, ellos, los israelitas, todos salieron de ahí. Ellos no querían escuchar esto. Ellos no querían escuchar algo aburrido o metafísico, ¿sí? Porque ellos querían tocar, querían ver, ¿sí?, solamente visibles, querían algo visible. Sus intereses eran solamente las cosas carnales también, visibles. En nuestra época también tenemos como este aspecto de ellos. Tenemos este aspecto. Lo que las personas tienen interés no es el verdadero significado de la salvación, sino solamente la bendición carnal o algunos resultados visibles de la religión. Por eso las personas mal entienden acerca del significado verdadero de la Navidad. Por eso, los que no entendieron el significado verdadero de la salvación, es decir, los que no salvos, piensan que lo más importante es una apariencia, una secta y forma de la iglesia, ni la enseñanza verdadera de la salvación a través de la Biblia. Enfocando solamente las cosas visibles, ellos consideran de esa manera. Entonces, las personas más les gusta que pregunten como esta pregunta: ¿usted qué iglesia asiste? Sí, muchas personas me preguntan de esa manera. Yo soy pastor. Entonces, ellos me preguntan:
¿Qué iglesia asiste? ¿Qué iglesia? ¿Guarda el ayuno su iglesia? Ellos tienen interés mucho acerca de una obra, una acción de la iglesia. ¿Guarda el ayuno? ¿Su iglesia permite que la mujer se vista el pantalón? Más que pregunte, ¿usted recibió la salvación verdaderamente? ¿Usted tiene la fe verdadera? ¿Usted puede ir al cielo? Pensemos una vez, entre dos preguntas, ¿cuál es más importante? Entre las dos preguntas, ¿usted recibió la salvación o usted hace ayuno? ¿Usted hace ayuno? Entre las dos preguntas, ¿cuál es más importante? Salvación, sí, es básico, es esencial, pero las personas no les gusta mucho. ¿A usted recibió la salvación? Sí, yo congregaba mucho antes. Yo no pregunté, ¿sí?, acerca de asistir de la iglesia. ¿Usted recibió la salvación? Pero ellos me dicen así. Yo congregaba desde niños. Yo oraba. Yo tenía una experiencia. Hablé lengua, ¿sí? Fue curado mi enfermedad en esta iglesia, así que yo recibí la salvación. Así que yo congrego esta iglesia. Pero algo confundido, ¿sí? ¿Por qué? Desde el principio, ellos tienen este interés hacia algo carnal, ¿sí?, no esencial, como salvación. Pero, por eso, si pensamos un poco más sinceramente, podemos reconocer conscientemente que estas preguntas no tienen ninguna relación con la salvación directamente. ¿Qué iglesia asiste usted? ¿Usted lo hace ayuno? ¿Guarda la ley? No tiene ninguna relación con la salvación. ¿Cómo piensan ustedes? Las verdades que ciertamente tenemos que saber a través de la Biblia son como estas cosas. No. Algunos eventos de la iglesia, algunas formas de la iglesia. No. Hacer ayuno o no, vestirse la falda o no, en qué secta permanecer. De verdad, estas cosas son más importantes que la salvación. No. ¿Qué relación tiene entre estas cosas y la salvación? No hay ninguna relación. Si uno recibe la salvación exactamente a través de la Biblia, escuchando el correcto evangelio verdaderamente, podrá entender muy adecuadamente y naturalmente sobre estas preguntas. Estas son sombras. Lo más importante no es que definir en qué iglesia asiste, sino predicar el correcto evangelio o no a través de la Biblia. Es lo más importante, ¿no? La vida cristiana no es una forma formularia, algo de ceremonia religiosa. No debemos olvidar esto, ¿sí? A Dios no le agrada la forma sin vida, ¿sí? Aparentemente una forma muy hermosa, pero sin vida, sin salvación, no tiene ninguna relación con Dios. Aquí, por eso la Biblia explica así. Isaías, capítulo 1, versículo 10 al 14. Aquí, Isaías, capítulo 1, versículo 10 al 14. Les leo. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para llorar, para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. En la época del profeta Isaías, los israelitas por fuera se reunían en el Congreso y daban sacrificios a Dios. Aparentemente ellos guardaban bien estos sacrificios hacia Dios, pero ellos no dieron sus corazones a Dios y no pudieron recibir la vida de Dios. Dios, reprendiéndolos de esa manera en ese versículo, reprendiéndolos y diciendo, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aquí la Biblia dice así. ¿Qué significa esto? Aquí también está diciendo, me son gravosas. ¿Qué significa esto? Para Dios no importa guardar la ley o no, ¿sí? Pero muy importante que su corazón, tener un corazón verdadero o no, adecuado o no ante Dios. Algunas obras, algunas acciones, eso es secundaria, ¿sí? Eso es secundaria. Hasta ahora a Dios no le agrada que las personas que ni siquiera recibieron la vida de Él, los que no dan corazón a Dios y celebran el nacimiento de Jesús, creando la Navidad de manera humana. Dios no le gusta a Dios. Se puede decir que tal día de la Navidad, cuando más se cae por los placeres carnales. Alabanza así dice, noche de paz, ¿sí? Noche de paz, pero de verdad, noche de pecado, ¿sí? Podemos decir así, noche de pecado, noche de tentación. Yo vi, sí, cuando llegando aquí a la iglesia de la noche, ¿sí? En la calle, muchas personas quieren disfrutar carnalmente todos los días, especialmente aquí, ¿no? En diciembre, en la Navidad. Por eso incluso el gobierno quiere controlar tal día, porque muchas personas disfrutan sin conocimiento verdadero de Jesucristo, ninguna relación Jesucristo, disfrutan nomás carnalmente, pero su boca dice, hoy es el nacimiento de Jesucristo, cumpleaños de Jesús, entonces celebramos para mí carnalmente. Sí, estamos viendo directamente esta situación. No hay ninguna relación con verdadero significado del nacimiento de Jesucristo. Si miremos alrededor de nosotros, podríamos entender muy fácilmente sobre esto. En el tiempo de Navidad, las personas que no tienen ninguna relación con Dios más se excitan
y preparan muchas cosas para disfrutar su deseo carnalmente. De verdad, podemos descubrir Jesucristo en el aspecto de ellos que disfrutan esta Navidad. ¿Sí? Plaza Mayor ahora fueron decorados mucho, muy hermosamente, ¿sí? Pero ¿en qué parte tiene el verdadero significado de la salvación bíblicamente en esta decoración? Yo vi muy hermoso, aparentemente, ¿sí? Emocionalmente. Muchas personas se excitan mirando estas cosas, pero no piensan acerca de Jesús verdaderamente. Solamente piensan su carne, su placer, ¿sí? Placer carnalmente. Es muy lamentable. Es un error definitivamente equivocado. Disfrutar de los placeres carnales, felicitando el nacimiento de Jesús solo por la boca de los que no tienen nada del interés de quién es Jesús y de por qué vino Él a esta tierra. Ni siquiera saben por qué vino Jesús. Cuando Jesús, ¿quién es Dios? El que ha creado todos los cielos y la tierra, tal Dios, tal Jesús, vino a esta tierra, este mundo. El mundo no le ha preparado ni una habitación. Sabemos esta historia, ¿no? Por eso, mire, Él nació en un establo y su cama tuvo que ser el pesebre de los animales. Esta historia. A través de esta escena podemos entender los aspectos de los hombres. Realmente, al momento de recibir la salvación por medio de Jesús, Jesús entra en el espíritu de esa persona, en mi corazón, ¿no? Cuando recibimos la salvación, Jesús entra a nosotros. Aquí, los hermanos que recibieron la salvación, todos ellos, todos nosotros, tenemos Jesús aquí en mi corazón. Aquí, la habitación, esta habitación de Jesús, podemos decir así. Cuando los que ni siquiera estén sirviendo a Dios en su corazón, no tiene Jesús, felicitarán el nacimiento de Él. Dios les deciría a ellos que lo acepten primeramente con su corazón. O sea, tú tienes que recibir la salvación primeramente. No necesaria servir a mí, ¿sí? Porque todavía no recibió la salvación. Así que primeramente debe recibir la salvación. Así deciría a Él. En la Biblia, sí, por eso, en la Biblia ya estaba profetizado que ha de nacer ese Jesucristo en esta tierra para la salvación de la humanidad. Ya está profetizado, ¿sí? Profetizado. Por eso, a través de la Biblia podemos entender que tal Jesús vino a esta tierra para salvar a nosotros. Las personas primero tienen que saber esto. Primeramente saber este propósito de la venida de Jesús. Tiene que comprender y saber primero que tal Jesucristo es mi Salvador a través de la Biblia, ¿no? Muchas partes de la Biblia explica acerca de esto, ¿no? Aquí yo he elegido unos versículos. Aquí miremos en la pantalla. Yo voy a leer uno por uno. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Ese es Cristo. Isaías 9:6 dice: porque
un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todos estos acerca de Jesucristo. Estas son las profecías sobre el nacimiento de Jesús. Sobre el nacimiento de Jesús. Ahora las personas consideran que el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús, pero aquí la Biblia explica así. Estas palabras que fueron profetizados cientos de años antes de la venida de Jesús, se cumplieron en la realidad. Y según estas profecías de la Biblia, Jesucristo resolvió el problema del pecado de la humanidad y completó la salvación. Por lo tanto, los hombres primeramente deberían aceptar a ese Jesucristo, quien vino según la Biblia como mi Salvador, a través de la Biblia. Y ese Jesucristo es quien el Verbo fue hecho carne y vino. Aquí, San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 1:14. Dos versículos. Miremos en la pantalla, leamos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Abajo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí la Biblia explica muy exactamente acerca de Jesús, acerca del Señor, acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Aquí la Biblia dice, en el principio era el Verbo, ¿sí? El Verbo es la palabra de Dios. El Verbo, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo, aquí la Biblia dice, fue hecho carne. ¿Entiende? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Con estos versículos podemos entender, la palabra es Dios, palabra es el Señor, ¿sí? Recibimos la palabra de Dios a través de correcto evangelio, recibimos la salvación. Tal momento entró Jesús en mí, Jesucristo. O sea, aquel Verbo fue hecho carne es Jesucristo, ¿sí? Verbo es Jesucristo, Verbo es Dios y habitó entre nosotros. ¿Qué significa? Cuando recibimos la salvación, Jesús entró a mí, está viviendo en mí, Jesucristo, la palabra de Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y vino entre nosotros es Jesucristo. Es un milagro muy grande, un misterio de la Biblia, ¿sí? Imaginemos, invisible, Jesús invisible, Espíritu Santo, el Espíritu Santo invisible, pero está en mí, está vivo, está trabajando, está funcionando en mí. Un milagro. Él es Jesucristo, Él es Dios. Dios está en mí. Aquí, San Mateo 1:21 también, miremos la pantalla, leamos juntos. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a esta tierra
con cuerpo, ¿sí? Y murió en vez de nosotros en la cruz para solucionar, ¿sí? Solucionar el problema del pecado. Así solucionó nuestro problema del pecado. Recibiendo esta verdad, creyendo a través de la Biblia, así recibimos la salvación. Esta es la salvación. Así que por esta salvación, Jesucristo entró a mí, en mí. Así Jesús, el Espíritu Santo, está vivo en mí, está trabajando en mí. Dentro de esta palabra se manifiesta cuánto amó Dios al hombre, a mí, ¿sí? La Biblia dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, de nuestros pecados. Él salvó, ¿sí? Salvó. Entonces, ¿cuál es el propósito de la venida de Jesús a esta tierra? Él vino para enriquecernos en fe, es decir, para salvarnos siendo el Cordero de la redención. Aquí, 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, aquí también explica acerca del propósito de la venida de Jesús. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, si lo tienen, leamos juntos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La frase se hizo pobre, aquí, se hizo pobre, se refiere así: nació en el establo de los animales y se acostó en el pesebre y hasta morir en la cruz final se humilló. San Juan capítulo 19, 17 dice, tomó su propia cruz. Él es creador, Él es Dios, pero tomó su propia cruz y murió para nosotros. Y Él nació, ¿sí? Nació en el establo de los animales. Eso significa, se hizo pobre. ¿Por qué? Para salvar a nosotros, para que vosotros fueseis enriquecidos. ¿Sí? Aquí la frase, para que vosotros fueseis enriquecidos. ¿Sí? Es muy precioso, ¿no? Se refiere así. Enriquecerse en fe significa la salvación. Sí, para salvar a nosotros. Jesús vino al mundo para darnos el verdadero enriquecimiento y gloria a nosotros. Esto es la salvación. Aquí, varias partes de la Biblia explica acerca de esto. Mire, Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10, les leo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí Efesios capítulo 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. San Juan 3, 16, aquí, miremos la pantalla, leamos juntos.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo muy conocido y también muy importante, ¿no? Esto era el propósito de la venida de Jesús en esta tierra. Eso era la salvación. Y era para mí, ¿sí? Para mí vino Jesús a esta tierra, para morir, para nuestra salvación. De tal manera amó Dios al mundo. La Biblia dice así, de tal manera. Eso es su amor muy grande hacia mí. No puede expresar. Entonces, así está expresando. De tal manera, tal, ¿sí? No puede expresar, ¿sí? Tal, ¿sí? Muy grande. Y también Jesús vino para morar con nosotros, en nosotros. Mire, aquí San Mateo capítulo 1, 23, San Juan 14, 20. También, miremos en la pantalla, leamos juntos. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esa es la verdad, ¿no? Abajo también, leamos juntos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Esta palabra es falsedad? No. La palabra de Dios. Dios con nosotros. Es verdad. Si somos cristianos verdaderos, Dios con nosotros. Ahora mismo también. En mi corazón, en mi vida, entre nosotros. Dios con nosotros. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Es una gran bienaventurado, ¿sí? Un gran bienaventurado. Muchas partes de la Biblia testifican sobre este propósito de la venida de Jesús en esta tierra. Jesús vino a esta tierra para salvar a nosotros y para morar con nosotros. ¿Sí? Es decir, si vivimos ahora, después de recibir la salvación, eso significa también que Dios está junto con nosotros en mí, en nuestra iglesia, entre los hermanos también. Y también Jesús vino en forma del ser humano como un gusano e insecto para que el hombre sea como Dios. Esto es muy, podemos decir, es un gran amor. Él es creador, ¿sí? Él es creador del mundo, pero Él vino con un cuerpo como un gusano, como un insecto. ¿Por qué? Para salvar a nosotros. Para que nosotros seamos como Dios. Esta es la única manera. Por eso Dios eligió esta manera que vino a esta tierra con este cuerpo. Es gran amor. Aquí, primera de San Juan, capítulo 3, versículo 2, también. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 2. Si lo tienen, leamos juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así Dios, por medio de la carne de Jesús, cumplió la promesa con Dios. Emmanuel, ¿sí? Emmanuel significa Dios está con nosotros. Sí, Emmanuel. Este nombre también tiene este significado. El cielo es un lugar donde viviremos eternamente con Dios. Y el infierno
es un lugar donde se despide de Dios eternamente. Imaginemos. Dios es el amor, ¿no? Entonces, con Dios podemos decir con amor. Amor es más grande, incluye a todos, ¿sí? Amor. Por amor Jesús murió, Jesús salvó a nosotros, por amor. Con ese Jesús eternamente viviremos en el cielo. Esta es la salvación. Uno que recibió la salvación, esta vida ya fue prometido. Todavía no llegó tal momento físicamente, pero en el futuro, ¿sí? Nosotros viviremos junto con Señor en el cielo, verdaderamente. Pero si uno no recibe la salvación, eternamente separado, ¿sí? Separado con tal Dios, pero Dios es el amor. Entonces, separado con amor, ¿sí? Separado del amor, así que en el infierno no hay amor nada. ¿Qué significa esto? No hay amor, es infierno. Aquí en la tierra también. Pensemos, es una sombra, ¿no? Estamos experimentando algo de un aspecto del infierno. Si tenemos alguna tristeza, ¿sí? Por una muerte de las familiares, ¿sí? Es una sombra, ¿sí? Del infierno también. Si algo sentimos una tristeza, esto, una sombra del infierno. ¿Por qué existe esta tristeza, este dolor en esta tierra? Para que podamos entender, Dios permite, ¿sí? Esta tierra también tenemos dolor, tenemos tristeza, conflicto, ¿sí? Entre personas también, ¿sí? Algo enojando, conflicto. Sin amor podemos ver estas cosas en esa tierra, pero en el infierno no hay amor, nada. Así que todo lleno con estas cosas: tristeza, enojo, ¿sí? Dolor, muerte, ¿sí? Ira. Esto es el amor, esto es el infierno. Ahora, una parte del infierno estamos experimentando en esta tierra, pero también una parte del cielo, ¿sí? Pero en el cielo no hay estas cosas malas, todas cosas buenas, eternamente. Podemos imaginar, ¿sí? Es muy precioso. Aquí, por eso la Biblia explica acerca de este cielo. Apocalipsis 21, versículo 3 al 4. Apocalipsis 21, versículo 3 al 4. Si lo tienen, leamos juntos. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es la escena del cielo. Muy precioso, ¿no? Aquí, en versículo 3, la frase Dios con. Sí, aquí la frase Dios con insistió hasta 3 veces, ¿sí? Aquí Dios con, el morar con, Dios mismo estará con ellos, con, ¿sí? Con, juntos. Insistió hasta 3 veces. Realmente significa esto, realmente estaremos juntos con nosotros, con los salvos. Aquí los cristianos que recibieron la salvación, junto con Dios, eternamente estarán en el cielo.
El que vino a esta tierra para salvar a nosotros con su gran amor y para permanecer eternamente con nosotros es Jesucristo, quien es Dios mismo, que vino en la forma del hombre. ¿Sí? Ese Jesucristo realmente vino a esta tierra y cumplió todo este propósito. Nosotros recibimos la salvación escuchando y creyendo esta verdad a través de la Biblia. Es decir, recibimos la eterna redención, eterna bendición también podemos decir así. Por eso, el día que vino Jesús a esta tierra, no es el día de 25 de diciembre, ¿sí? 25 de diciembre, no. Pero lo que vino Él, este mundo, es la verdad, muy cierta, ¿sí? Él vino verdaderamente, pero no el día 25 de diciembre, no. Eso creó la gente tal día, humanamente. Ninguna parte de la Biblia no está escrito exactamente el día que nació Jesús. Por lo tanto, lo más importante es recibir la salvación entendiendo exactamente por qué vino Jesús, ¿sí? ¿Por qué vino Jesús en esta tierra? Más que poner un significado a esa fecha de 25 de diciembre, la cual no tiene ningún sentido nada bíblicamente, ¿no? Pero muchas personas consideran mucho acerca de tal día. Entonces, de un sentido verdadero, ¿qué día debería ser la Navidad para mí? ¿Qué día es Navidad para mí? Como siendo los cristianos. ¿Cómo piensan? Aquí la Biblia no explica acerca de la fecha del nacimiento de Jesús, pero para mí, siendo un cristiano, ¿qué día debería ser la Navidad? Podemos decir que ha sido un día de la salvación, ¿sí? Un día de la salvación recibiendo a Dios, creyendo como mi Salvador. Ese día podemos decir que nuestra Navidad para mí, ¿sí? Yo recibí la salvación 22 de mayo en 1996. Tal día es mi Navidad. Podemos decir así, en este sentido, ¿no? Aquí no explica la fecha de nacimiento de Jesús. Jesús vino a esta tierra para salvar a mí. Entonces, cuando recibí la salvación, tal día es mi Navidad. Porque tal día cumplió el propósito de nacimiento de Jesús, ¿no? Por eso podemos decir de esa manera. Aquí, San Juan, capítulo 1, versículo 12, 1 Corintios 6, 17. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? Esta es la salvación. ¿Sí? Nuestra salvación. Ser hijo de Dios. Recibieron los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Por lo tanto, ese día debería ser un tiempo de reflexionar una vez más el significado verdadero de mi salvación. En el Navidad, pensemos, a pesar de que no es el nacimiento de Cristo, 25 de diciembre, pero tal día debemos reflexionar acerca de mi Navidad, mi salvación. Recapacitando frente a qué destino pude recibir la salvación, hay que recordar ese amor tan asombroso y gracia que el Señor me ha dado. ¿Sí? Aquí, Efesios capítulo 2, 5, versículo 8, también 2 versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y sería bueno que sea un tiempo, 25 de diciembre, sería un tiempo, sería bueno que sea un tiempo de orar, poniendo en su corazón ser un cristiano quien pueda vivir mereciendo esa gracia. Aquí, por último, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Para los cristianos que recibieron la salvación. ¿Sí? Aquí, este versículo nos está diciendo, andad en Él. Si somos cristianos, tenemos que andar en Él, en Cristo. Por lo tanto, en cada año cuando se acerque esta fecha, ¿sí?, esta Navidad, en lugar de pasar tiempo siguiendo el gozo carnal, sería importante por lo menos volver a reflexionar el significado verdadero de Navidad. Si no conocemos bien sobre Navidad hasta ahora, por medio de esta hora, por medio de este culto, tenemos que recapacitar por qué vino Jesús a esta tierra y qué relación tiene esto conmigo, y poner en nuestros corazones para poder llevar correctamente la vida cristiana. Aquí dice, andad en Él. Esto es la vida cristiana. Ahora, en este punto de este año, que no falta mucho, ¿sí?, también no olvidemos las lecciones aprendimos hoy y vivamos nuestra vida cristiana más claramente, más dignamente, fuertemente, sanamente, correctamente ante Dios, ¿no? Sí, así está faltando muy poquito los días de este año. Acabamos bien, ¿sí?, juntos en este amor de Dios. Vamos a orar juntos para terminar. Oremos. Señor, nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijos de ti. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de ese culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante Dios según las enseñanzas que aprendimos hoy, obedeciendo bien a la palabra de Dios. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión con los hermanos y hermanas para vivir una vida que te agrade, a pesar de que estamos en la condición muy complicada por varias razones. Hay algunos hermanos que tienen muchas dificultades, padecen los sufrimientos. Los cuida y consuela a ellos con tu consolación eterna y tu gran amor. Así te pedimos que protege, guía y ayuda nuestros caminos de la vida para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén.